¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿Dioses antiguos, extraterrestres o simplemente leyendas? En este video exploraremos a las figuras más poderosas de esta misteriosa mitología: Marduk, el ambicioso; Ninurta, el guerrero; Ishkur, el dios de las tormentas; y Nanar, el sabio señor de la luna. Descubre cómo estas deidades sumerias podrían tener una conexión sorprendente con nuestros orígenes y con el futuro de la humanidad. Para adentrarte en una historia que desafiaba todo lo que creías saber, hace millas de años, en una tierra misteriosa conocida como Mesopotamia, se desarrollaron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Aquí, en medio de ríos caudalosos y vastas llanuras fértiles, nacieron ciudades, reinos y una cultura rica en mitos y leyendas. Pero entre todas estas historias, hay una que ha perdurado a lo largo del tiempo, una historia que podría cambiar la forma en que entienda nuestro origen. Esta es la historia de los Anunnaki, una raza de dioses poderosos que, según cuentan las antiguas tablillas de arcilla, llegaron del cielo a la tierra y moldearon el destino de la humanidad. Imagina a los antiguos sumerios, sentados alrededor del fuego, escuchando a los sabios narrar relatos sobre seres inmortales que venían de más allá de las estrellas. Estos dioses, llamados Anunnaki, no eran como los dioses que conocemos hoy. No eran simples figuras simbólicas. Eran retratados como seres reales, con personalidades, conflictos y tareas específicas. Se decía que estos Anunnaki bajaron desde los cielos a la tierra en un tiempo remoto y encontraron nuestro planeta como un lugar caótico, un sitio que necesitaba orden. Pero, ¿por qué vinieron? ¿Qué buscaban? Según las leyendas plasmadas en textos como el Enuma Elish, un antiguo poema épico sumerio, los Anunnaki llegaron a la Tierra con un propósito claro: transformar el mundo y gobernar a los seres humanos. Eran descritos como creadores y jueces, con poderes que iban más allá de lo imaginable. Se decía que controlaban la naturaleza, la fertilidad de las tierras y los destinos de los reyes y las ciudades. En el panteón de estos dioses, cada uno tenía una función especial, como si fuera una especie de gobierno celestial. El nombre Anunnaki significa literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron. La raíz de la palabra proviene de Anu, el dios del cielo, el padre supremo del panteón sumerio. Por lo tanto, los Anunnaki eran considerados los descendientes de Anu, seres divinos que mantenían un vínculo directo con el cosmos. Eran seres de gran altura, con una apariencia majestuosa, ya a menudo representados con vestimentas y objetos que sugerían un poder más allá de lo terrenal. En la mitología sumeria, se creía que estos dioses habitaban en un lugar llamado Nibiru. Algunos teóricos modernos, como el controvertido autor Zecharia Sitchin, interpretaron las antiguas tablillas y sugirieron que Nibiru no era un lugar mítico, sino un planeta real que orbita alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Según esta teoría, los Anunnaki habrían venido desde Nibiru a la Tierra en busca de recursos, especialmente oro, un material necesario para preservar su planeta y su civilización avanzada. Ahora bien, las historias de los Anunnaki no solo hablan de creación, sino también de conflictos y traiciones. En estos relatos encontramos a dioses que se enfrentan entre sí por el poder y el control del mundo. Estas luchas divinas, aunque llenas de simbolismo, a menudo parecen reflejar conflictos humanos. Los sumerios, al observar estas historias, probablemente vieron en ellas una explicación para los altibajos de su vida diaria: las guerras, las sequías, las inundaciones. Todo estaba vinculado a las decisiones y las batallas de los Anunnaki. En estas antiguas narraciones, los Anunnaki tenían una estructura social parecida a la de una corte real. Existía una jerarquía donde Anu estaba en la cima, seguida por otros dioses poderosos como Enlil,
el dios del aire y la autoridad, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. Estos dioses delegaban tareas a otras deidades menores y, según algunos textos, también crearon a los primeros seres humanos para trabajar la tierra y servirles. Las tablillas cuentan que en un principio los dioses trabajaban la tierra ellos mismos, pero se cansaron de esta ardua labor. Fue entonces cuando decidió crear a los seres humanos para que se encargaran de esas tareas. Así nació Adapa, el primer hombre, modelado a partir de arcilla y la sangre de un dios sacrificado. Esta creación no solo explicaba el origen del ser humano, sino también su conexión inseparable con lo divino. Imagínate una ciudad antigua, con enormes templos y mercados bulliciosos, donde el humo del incienso se mezcla con los sonidos de oraciones y cantos. Esta ciudad es Babilonia, una de las grandes civilizaciones de la antigua Mesopotamia. En el centro de todo este esplendor y actividad se alzaba una figura poderosa, casi omnipresente: Marduk, el dios que lo cambió todo. La historia de Marduk no empieza en la cima, sino más bien en las sombras de otros dioses más antiguos. Era el hijo de Enki, el dios de la sabiduría y las aguas subterráneas. Enki siempre fue considerado ingenioso y astuto, pero su hijo Marduk tenía algo más: una mezcla de ambición desbordante, valentía y una habilidad para el liderazgo que lo llevaría a lo más alto del panteón mesopotámico. En un tiempo en el que los dioses peleaban por el control del universo, el caos amenazaba con devorar todo lo que existía. Este caos tenía un nombre: Tiamat, la diosa primordial del mar salado, una criatura monstruosa y poderosa que representaba el desorden y el peligro constante. Tiamat, enfurecida por las acciones de otros dioses, decidió acabar con todos ellos y devolver el universo a un estado de desorden puro. Para ello, creó un ejército de monstruos aterradores y nombró a Kingu, su consorte, como líder supremo de esta rebelión. Los dioses más antiguos, atemorizados y sin saber qué hacer, buscaron desesperadamente a alguien lo suficientemente valiente y fuerte para enfrentar a Tiamat. Fue entonces cuando Marduk dio un paso al frente. A diferencia de los demás, él no dudó. Se ofreció a luchar contra Tiamat, pero puso una condición: si ganaba, sería nombrado Rey Supremo de los dioses. Los otros dioses, sin muchas opciones, aceptaron su propuesta. Marduk se preparó para la batalla de su vida. Se armó con una poderosa roja para atrapar a sus enemigos, un arco brillante y flechas letales. Llevaba una maza dorada y un relámpago en su mano, símbolo de su dominio sobre las tormentas. Pero su arma más impresionante era su dragón Mushusu, una criatura imponente que simbolizaba su fuerza y autoridad. Cuando finalmente Marduk se enfrentó a Tiamat, el universo entero contuvo la respiración. La batalla fue épica. Tiamat rugía y lanzaba sus monstruos contra él, pero Marduk era rápido, preciso y, sobre todo, valiente. Con su red capturó a Tiamat y con una flecha certera la atravesó, dividiéndola en dos partes. De su cuerpo desmembrado, Marduk creó el cielo y la tierra. La mitad superior de Tiamat se convirtió en el firmamento, mientras que la mitad inferior formó la tierra firme. De esta manera, Marduk no solo venció al caos, sino que también creó un nuevo orden en el universo. Pero su ambición no se detuvo ahí. Como nuevo rey de los dioses, Marduk decidió establecer su ciudad sagrada, Babilonia. Ordenó que se construyera un templo impresionante en su honor, el Esagila, un símbolo de su poder y su victoria. Desde allí gobernaría a los dioses y a los hombres. Babilonia se convirtió en el corazón de su culto, una ciudad que reflejaba su grandeza y determinación. Cada año, durante el festival de Año Nuevo, Akitu, los babilonios celebraban su triunfo sobre el caos y reafirmaban su compromiso con el orden que Marduk había establecido. Pero, como en toda historia de poder, no todos estaban contentos con su ascenso.
Algunos dioses, como Enlil, el antiguo dios del aire y la autoridad, miraban con recelo el poder de Marduk. Sin embargo, su victoria y su habilidad para crear orden lo habían convertido en un líder indiscutible. Marduk representa una idea poderosa que resuena incluso hoy en día: el triunfo de la ambición y el orden sobre el caos y la incertidumbre. En él vemos reflejada la figura del líder que, a pesar de las adversidades y el miedo, se levanta para enfrentar los desafíos más grandes y transformar el mundo a su alrededor. Hace mucho, mucho tiempo, en las tierras fértiles de Sumeria, donde nacieron las primeras ciudades de la humanidad, había una figura que inspiraba respeto y temor. Su nombre era Ninurta, el dios guerrero, el defensor de la civilización y el protector de la justicia. Cuando los sumerios miraban al horizonte, temerosos de invasores o de desastres naturales, se encomendaban a él, sabiendo que su fuerza era lo único que podía salvarlos del caos y la destrucción. Ninurta no era un dios cualquiera. Era el hijo de Enlil, el poderoso dios del aire y la autoridad, quien gobernaba desde su trono celestial. Desde su nacimiento, Ninurta estaba destinada a ser un guerrero. Su madre, Ninlil, diosa de los granos y la fertilidad, le transmitió el valor y el amor por proteger a su gente. Desde pequeño, Ninurta entrenaba con armas y se preparaba para enfrentar cualquier amenaza que pudiera poner en peligro el orden que su padre había establecido. Ninurta no solo era fuerte, sino también astuto y decidido. Sus representaciones lo muestran como un hombre joven, valiente y con una mirada firme. Siempre llevaba consigo su arma más famosa, una poderosa masa mágica llamada Sharur, que tenía la habilidad de hablar y aconsejarlo en batalla. Imagina tener una herramienta que no solo es capaz de destruir a tus enemigos, sino que también te guía y te da ideas durante los momentos más difíciles. Así era Sharur para Ninurta. No solo una arma, sino también su fiel compañera de aventuras. Una de las historias más emocionantes de Ninurta es la batalla contra el demonio Asag. Asag era una criatura monstruosa que vivía en las montañas y representaba el caos y la enfermedad. Era tan terrible que su simple presencia hacía que los ríos hirvieran y las plantas se marchitaran. Cada paso que daba Asag contaminaba la tierra, y los humanos, desesperados, rezaban a Ninurta para que los librara de esta amenaza. Ninurta, siempre lista para proteger a su gente, escuchó las súplicas y partió hacia las montañas para enfrentar al monstruo. Montado en su águila celestial, surcó los cielos con el viento soplando a su favor. La batalla fue épica y feroz. Asag era un enemigo formidable, con una piel dura como la roca y la capacidad de lanzar veneno por sus fauces, pero Ninurta no se dejó intimidar. Usó a Sharur para atacar con fuerza y precisión, y con cada golpe que daba, el suelo temblaba. En un momento crucial de la batalla, Sharur le susurró a Ninurta una estrategia brillante. Debía usar la naturaleza misma contra Asag. Siguiendo el consejo de su arma, Ninurta desvió los ríos y lanzó torrentes de agua hirviendo hacia el monstruo, debilitándolo. Finalmente, con un grito de guerra que resonó por toda Sumeria, Ninurta lanzó su masa con todas sus fuerzas y derrotó a Asag para siempre. Los sumerios celebraron su victoria como si hubieran sido ellos mismos quienes derrotaron al monstruo. Esta historia no solo hablaba del poder de Ninurta, sino también de la importancia de la valentía, la justicia y la protección de la comunidad. Para los antiguos, Ninurta era el símbolo del orden que vence al caos, del guerrero que sacrifica todo para proteger a los suyos. Pero Ninurta no solo luchaba contra monstruos físicos, también representaba la lucha interna que todos llevamos dentro. Era el ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestros propios miedos y batallas personales. Su historia nos enseña que a veces, para superar los problemas, necesitamos usar tanto la fuerza como la inteligencia y que no hay vergüenza en pedir consejo o apoyo.
Además de ser un guerrero, Ninurta era un dios agrícola. Después de sus batallas, regresó a los campos para asegurarse de que las tierras fueran fértiles y los cultivos prosperaran. Esta dualidad lo hacía aún más querido por la gente, un protector en tiempos de guerra y un proveedor en tiempos de paz. Gracias a él, los campos se mantenían verdes y las cosechas abundaban, garantizando el bienestar de su pueblo. Los templos dedicados a Ninurta eran lugares llenos de respeto y devoción. Allí, los sacerdotes y ciudadanos dejaban ofrendas para agradecer su protección y pedir su ayuda. En estos templos se contaban sus hazañas, se cantaban himnos y se realizaban rituales para asegurar que el valiente Ninurta siempre estuviera de su lado. En una tierra donde el calor podía ser insoportable y la sequía una amenaza constante, los antiguos sumerios miraban al cielo con esperanza y temor. Sabían que todo dependía del clima. Un poco de lluvia podía traer vida a sus campos, pero una tormenta violenta podía destruir todo a su paso. En ese delicado equilibrio entre bendición y destrucción reinaba Ishkur, también conocido como Adad, el poderoso dios del clima y las tormentas. Ishkur no era un dios que pasara desapercibido. Lo imaginaban como un hombre fuerte y majestuoso, con una voz que retumbaba como el trueno. En una mano sostenía un rayo y en la otra un martillo o una vara que usaba para invocar tormentas. A menudo era representado montado en un toro poderoso, símbolo de su fuerza y la energía desbordante de la naturaleza. Cuando Ishkur cabalgaba por los cielos, las nubes se reunían, el viento empezaba a soplar y los relámpagos iluminaban el horizonte. Cuenta la leyenda que Ishkur tenía un carácter impredecible, como el clima mismo. A veces era generoso y traía lluvias suaves que hacían crecer las cosechas, llenando los ríos y los canales de riego. Los campesinos levantaban los brazos al cielo, agradeciendo su generosidad, pues sabían que sin esas lluvias sus tierras quedarían secas y áridas. Pero otras veces, Ishkur se enfurecía y desataba tormentas tan fuertes que arrancaban árboles de raíz, inundaban los campos y arrasaban con las aldeas. Una de las historias más conocidas sobre Ishkur habla de un período en el que la tierra sufría una terrible sequía. Durante meses, el sol abrasador había secado los campos y los ríos apenas tenían agua. La gente sufría, las plantas morían y el ganado apenas podía sobrevivir. Los sacerdotes de los templos ofrecían oraciones y sacrificios rogando a Ishkur que regresara con su lluvia salvadora. Entonces, un día, el cielo empezó a oscurecerse. Grandes nubes negras se formaron en el horizonte y un viento fresco sopló por primera vez en mucho tiempo. La gente salió de sus casas y miró hacia arriba con esperanza. De repente, un relámpago cruzó el cielo, seguido por un trueno tan fuerte que hizo temblar el suelo. Era Ishkur, despertando de su aparente indiferencia y respondiendo finalmente a las súplicas de su gente. La lluvia comenzó a caer, al principio tímidamente, como si el cielo estuviera probando el terreno. Luego, se convirtió en una lluvia abundante y refrescante que empapó la tierra seca. Los campesinos celebraban bajo la lluvia, sintiendo que Ishkur los había bendecido con su poder. Las cosechas comenzaron a crecer de nuevo y la vida volvió a florecer en toda la región. Ishkur había demostrado una vez más que, aunque podía ser temible, también era el proveedor de vida, pero no siempre era tan compasivo. En otra historia, cuando los humanos desobedecieron las leyes divinas y dejaron de respetar a los dioses, Ishkur desató su furia en forma de una tormenta devastadora. Durante días llovió sin cesar, los ríos se desbordaron y las ciudades se inundaron. Las personas corrían aterrorizadas buscando refugio. Era un recordatorio del poder de Ishkur y de lo peligroso que podía ser cuando se le faltaba el respeto. La lección era clara. La naturaleza debía ser respetada y los dioses honrados.
A pesar de su naturaleza volátil, los sumerios y académicos comprendían que Ishkur no era malo ni bueno. Simplemente era la encarnación del clima, con todos sus altibajos. Sabían que sin su lluvia no habría cosechas, pero también entendían que la misma tormenta que daba vida podía quitarla si no se manejaba con cuidado. Ishkur representaba ese equilibrio frágil y poderoso que dependía de fuerzas más allá del control humano. El culto a Ishkur era muy importante en las antiguas ciudades de Mesopotamia. Sus templos estaban llenos de ofrendas, animales, frutas y objetos preciosos. Los sacerdotes realizaban rituales para asegurarse de que Ishkur estuviera complacido y enviara lluvias en el momento adecuado. Se creía que, cuando estos rituales se hacían correctamente, el clima se mantenía equilibrado y los campos florecían. Ishkur también tenía una esposa, Shala, diosa de los cereales y la fertilidad. Juntos formaban una pareja perfecta. Ella representaba la tierra y sus frutos, mientras que él representaba el agua que hacía posible esa fertilidad. Juntos trabajaban para mantener la vida y el orden en el mundo. Con el paso del tiempo, la figura de Ishkur fue adoptada por otras culturas, como los acadios y los babilonios, quienes lo llamaron Adad. Aunque su nombre cambió, su esencia seguía siendo la misma: el dios que controlaba las lluvias, las tormentas y el destino de los campos y las cosechas. Imagina por un momento que estás en una antigua ciudad sumeria, hace más de 4000 años. El aire es denso y caliente, como si el sol hubiera decidido quedarse pegado al cielo para siempre. No hay una sola nube y la tierra está agrietada y seca. Los campos de trigo y cebada, que son el corazón de la ciudad, comienzan a marcharse. Los agricultores caminan con la cabeza baja, sus rostros reflejan preocupación. Cada día que pasa sin lluvia, el futuro se ve más sombrío. Sin agua, no hay cosechas. Sin cosechas, no hay vida. Los sacerdotes se reúnen en el Sigurat, el templo sagrado que se alza en el centro de la ciudad como una montaña construida por manos humanas. Es una estructura imponente, de terrazas escalonadas, donde se cree que los dioses pueden bajar y visitar a los mortales. Suben hasta la cima y miran al horizonte con desesperación. Saben que solo un dios puede salvarlos ahora: Ishkur, el dios del clima y de las tormentas. Las oraciones empiezan a llenar el aire. Cantos sagrados, palabras repetidas una y otra vez con la esperanza de que lleguen al cielo. Se encienden incienso y ofrendas, granos, frutas y pequeñas figuras de arcilla dedicadas a Ishkur. La gente se congrega, niños, ancianos, mujeres y hombres, todos con la esperanza de que sus súplicas sean escuchadas. De pronto, algo cambia. El viento comienza a soplar suavemente, como un susurro en el aire caliente. Las hojas secas de los árboles empiezan a moverse. Un murmullo de expectación se repite a la multitud. Es apenas un cambio leve, pero después de semanas de calor insoportable, cualquier brisa se siente como una señal divina. Un joven campesino señala el horizonte. «Miren, las nubes». Y sí, ahí están. Pequeñas manchas oscuras que parecen crecer a medida que avanzan. Pronto, el cielo azul empieza a cubrirse con una capa de gris profundo. La temperatura desciende un poco. Los corazones comienzan a latir más rápido. ¿Será esta la respuesta de Ishkur? ¿Vendrá finalmente a salvarlos? Entonces el viento deja de ser un susurro y se convierte en un rugido. Sopla con fuerza, levantando polvo y arena. Las ropas de la gente se agitan y algunos se cubren el rostro. Las nubes ahora son inmensas y pesadas, moviéndose rápidamente, como si una fuerza invisible las empujara hacia la ciudad. La luz del sol se apaga y todo queda en una penumbra inquietante. La multitud contiene la respiración. De repente,
Un relámpago cruza el cielo, iluminando todo por una fracción de segundo. Es una luz blanca y cegadora que divide el cielo en dos. Le sigue un trueno ensordecedor, un estruendo que parece salir del mismo corazón de la tierra. Los niños gritan y algunos adultos se arrodillan. No hay duda, Ishkur está aquí. Las primeras gotas caen, grandes y pesadas, golpeando el suelo seco y levantando pequeñas nubes de polvo. Pero esto es solo el principio. La lluvia se intensifica rápidamente, pasando de un goteo a una auténtica cortina de agua. Las calles de la ciudad se inundan en cuestión de minutos. El ruido de la lluvia es constante y poderoso, como si millones de tambores estuvieran tocando al unísono. Ishkur, montado en su poderoso toro celestial, cabalga por el cielo invisible para los ojos humanos. Se le escucha en cada trueno y se le ve en cada relámpago. Es él quien dirige esta sinfonía de poder. Su martillo lanza rayos que iluminan el horizonte y su voz retumba en los corazones de los que lo observan desde abajo. Pero a pesar del miedo que infunde su presencia, hay una extraña sensación de paz. La lluvia es fría y refrescante. La tierra, sedienta durante tanto tiempo, absorbe cada gota como si estuviera bebiendo después de una larga caminata en el desierto. Los canales de riego se llenan de nuevo, llevando agua a los campos y a las casas. El río que antes era apenas un hilo de agua vuelve a fluir con fuerza. Las caras de preocupación se transforman en sonrisas. Los niños saltan en los charcos, riendo y gritando con alegría. Los ancianos levantan las manos al cielo, agradeciendo a Ishkur por su misericordia. Los agricultores miran sus campos con esperanza. Pronto, las semillas volverán a germinar y los campos se teñirán de verde. La tormenta continúa durante horas y aunque algunos temen que puedan destruirlo todo, saben que esta vez Ishkur está siendo bondadoso. Finalmente el viento amaina, los truenos se alejan y la lluvia se convierte en una llovizna suave. El cielo comienza a aclararse y el sol, tímido, vuelve a aparecer entre las nubes dispersas. Un arco iris surge en el horizonte, como una firma de Ishkur, una promesa de que el equilibrio ha sido restaurado. La ciudad respira aliviada. La vida puede continuar. Ishkur ha respondido a sus súplicas y les ha registrado una lección valiosa. La naturaleza es poderosa y debe ser respetada. Los dioses pueden dar y quitar, pero siempre estarán ahí, observando, esperando que los humanos nunca olviden su lugar en el mundo. Imagina que estás en una ciudad moderna, de esas llenas de edificios altos, calles llenas de coches y luces que nunca se apagan. La gente camina rápido, mirando sus teléfonos, sin darse cuenta del cielo gris que cubre la ciudad. Hace días que no llueve, el aire está pesado y las plantas de los parques comienzan a marchar. A nadie parece importarle. Al fin y al cabo, vivimos en una era donde todo está bajo control, ¿no es así? Si necesitamos agua, simplemente abrimos el grifo. Si hace calor, encendemos el aire acondicionado. ¿Qué podría salir mal? Pero las cosas no siempre son tan simples. Las noticias empiezan a hablar de sequías en lugares donde antes llovía sin problema. En otros sitios, las lluvias se vuelven tan intensas que inundan ciudades enteras. Huracanes más fuertes de lo normal aparecen con más frecuencia, y los incendios arrasan con bosques que tardaron siglos en crecer. Es como si el clima estuviera enfurecido, como si estuviera descontrolado. Ahora, hagamos un salto en el tiempo. Viajemos hace miles de años, a la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. En ese entonces, la gente no tenía tecnología para controlar el clima. Dependerían completamente de la naturaleza para sobrevivir. Si llovía en el momento justo, sus cultivos crecían y había comida para todos. Pero si la lluvia no llegaba, el hambre y la desesperación se apoderaban de las ciudades.
Para ellos, el clima no era solo cuestión de ciencia, era algo sagrado, algo que estaba en manos de los dioses. Y había un dios en particular que dominaba el clima: Ishkur, el dios de la tormenta. Ishkur era poderoso y caprichoso. Podía enviar lluvias suaves que refrescaban la tierra o desatar tormentas furiosas que destruían todo a su paso. Por eso, los antiguos sumerios le temían y le respetaban. Sabían que debían cuidar la tierra y ofrecer tributos para mantener a Ishkur contento. Si lo descuidaban o lo ofendían, las consecuencias podrían ser devastadoras. Hoy, aunque ya no creemos en dioses del clima, dependemos del equilibrio natural de la misma manera que lo hacían los sumerios. Pero hay una diferencia importante: hemos olvidado respetar ese equilibrio. Con el paso de los años, hemos contaminado ríos y yeguas, talado bosques enteros y llenando el aire de gases que calientan la atmósfera. Es como si hubiéramos ignorado las lecciones de Ishkur y hubiéramos provocado su ira. Piensa en cada tormenta inesperada que se vuelve más intensa de lo normal, en cada ola de calor que rompe récords o en las sequías que duran años. Es como si Ishkur estuviera enviando señales, recordándonos que no podemos controlar todo y que nuestras acciones tienen consecuencias. La naturaleza nos está hablando, pero ¿estamos escuchando? De alguna forma, los antiguos sumerios tenían razón. La naturaleza debe ser respetada. Para ellos, respetar a Ishkur significaba hacer rituales y ofrendas. Para nosotros, significa cuidar el medio ambiente. Significativamente reducir la contaminación, proteger los bosques y no desperdiciar el agua. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Tal vez no podemos detener una tormenta o evitar una sequía con una oración, pero sí podemos evitar que la situación empeore. Imagina que volvemos a nuestra ciudad moderna, pero ahora algo ha cambiado. La gente ha empezado a preocuparse más por el entorno. Los edificios tienen paneles solares para aprovechar la energía del sol. Los coches eléctricos han reemplazado a los que contaminan. Se han creado más parques y áreas verdes donde las plantas pueden respirar y crecer. Los ríos están más limpios y la gente cuida cada gota de agua como si fuera un tesoro. De repente, el aire se siente más fresco. El cielo gris comienza a despejarse y una lluvia suave cae sobre la ciudad, como una bendición. Es como si Ishkur estuviera satisfecho, como si nos estuvieran dando otra oportunidad. No es una historia de fantasía, es algo que podemos lograr si recordamos lo que nuestros ancestros sabían muy bien. La naturaleza tiene un poder inmenso y nosotros somos parte de ella. Si trabajamos con ella en lugar de en su contra, podemos volver a equilibrar las cosas. A lo largo de este viaje, hemos explorado los secretos de los Anunnaki, esos dioses antiguos que durante siglos inspiraron temor, respeto y devoción en las culturas de Mesopotamia. Hemos conocido a Marduk, el ambicioso dios que luchó por el poder y la supremacía, a Ninurta, el valiente guerrero y protector que siempre estuvo listo para defender el orden y la justicia, ya Ishkur, el caprichoso dios del clima y las tormentas, cuyo poder podía dar vida o arrasar con todo a su paso. Pero más allá de los nombres y las historias, ¿qué podemos aprender de estos relatos hoy en día? Porque siguen siendo importantes. En un mundo donde el cambio climático es una amenaza constante, la relación de Ishkur y su dominio del clima nos recuerda que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Si no la respetamos, si rompemos ese equilibrio, podríamos desatar tormentas y sequías mucho más destructivas que cualquier mito antiguo. Por otro lado, Marduk y Ninurta nos hablan del poder de la ambición y la necesidad de proteger lo que es justo. El deseo de crecer y superarse puede ser una fuerza positiva, pero también puede desatar conflictos si no se mantiene bajo control.
Las lecciones de estos dioses nos advierten sobre los peligros de la codicia desenfrenada y la importancia de luchar por causas nobles y proteger a los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Dejamos que estas historias se pierdan en el tiempo o las usamos para reflexionar y mejorar nuestra vida? Aquí es donde tú entras en juego. La mitología no está solo en los libros antiguos o en las ruinas de las civilizaciones perdidas. Está viva siempre que alguien la cuenta, la comparte y la reflexiona. Y ahora, tienes la oportunidad de llevar estas historias contigo y compartirlas con otros. Piensa en lo siguiente. La próxima vez que mires una tormenta acercarse, recuerda a Ishkur y su poder para crear y destruir. La próxima vez que luches por algo importante en tu vida, recuerda el coraje de Ninurta. Y cuando sientas el impulso de ambicionar algo grande, piensa en Marduk y pregúntate si tu ambición está construyendo algo positivo o destruyendo lo que más amas. Pero este viaje no termina aquí. Si te han intrigado estas historias, si quieres aprender más sobre los Anunnaki y cómo influyeron en otras culturas, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Cada semana descubrimos nuevas historias, mitos y secretos que nos ayudan a entender el pasado y a veces a comprender mejor nuestro presente. Además, me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estos dioses te llamó más la atención? ¿Crees que estas antiguas lecciones todavía tienen sentido en el mundo moderno? Deja tu comentario abajo y conversamos. La mitología vive cuando compartimos nuestras ideas y reflexiones. Y si conoces a alguien a quien le apasionan las historias de dioses y civilizaciones antiguas, comparte este video con ellos. Quién sabe, tal vez juntos podrán descubrir una nueva forma de entender el mundo y nuestra conexión con el pasado.